Estamos aquí en el canal de Ninguna Vergüenza. Quiero contaros que nuestros alumnos, los que están en la escuela de evangelización, están aprendiendo a hacer su testimonio en 2 minutos. Bueno, ya sabéis que el testimonio es una herramienta bastante eficaz para poder compartir de manera rápida y de manera que tú puedas llegar a las personas. Quiero que veáis cómo lo han hecho. Mirad, en primer lugar, lo que ellos han escrito y lo que ellos han trabajado es en identificar su encuentro con Cristo. ¿Qué hay dentro del encuentro con Cristo? Bueno, pues cómo se encontraron con Cristo, dónde. Vamos a recordar que es importante decir dónde, porque a veces se pone esto un poquito místico y las personas creen que para encontrarse con Cristo tienes que ir a un sitio determinado o ponerte en una posición determinada, y es por eso que en este encuentro con Cristo debemos decir dónde, o sea, en qué lugar, en mi habitación, en un campo, también cuándo y cómo. ¿Qué le dijiste a Cristo? ¿Qué palabras utilizaste? Vamos a ver cómo se encontraron con Cristo nuestros alumnos. Bueno, algunos de nuestros alumnos. Os dejo con ellos. Mis hermanas me invitaron a ir a un campamento cristiano hace una semana y accedí a ir con mis hijos. Y entonces ahí durante ese campamento, bueno, pues mi hermana me confrontó y me dijo que porque haya hecho una oración de jovencita y porque haya ido a la iglesia, eso no quería decir que fuera al cielo. Es más, si en ese momento yo me moría, yo iba a ir al infierno. Eso me chocó bastante y me hizo ver que yo nunca en mi vida me había arrepentido de nada. Yo era una persona que creía que todas mis mentiras, todos los argumentos, creía que esa autosuficiencia me hacía esclava de mí misma. Y entonces, durante esos días en el campamento, todas las palabras y todo lo que yo había escuchado de jovencita, esta vez calaba en mí de manera diferente. Jesucristo, siendo inocente, sacrificó su vida. ¿Y sabéis por qué? Por amor a mí. Él murió por cada uno de mis pecados y desastres. ¿Y sabéis para qué? Para que llegado el día, yo pudiera entender que Él era la razón y la solución para mi vida. Y entonces pues me derrumbé, le pedí perdón, me arrepentí y en ese momento pude experimentar pues todo el amor de Dios y todo el perdón ahí en plena acción. Y pues... Mi abuela me llevó a una reunión en la cual me presentaron a Jesucristo. Allí dijeron que Él podría cambiar mi vida y la de mi familia. En ese momento le dije: Jesucristo, he escuchado muchas veces de ti, pero en este momento te pido que cambies mi vida y la de mi familia. No encuentro la razón ni el motivo por qué lo puedas hacer, pero creo en ti. Hablaban del perdón y de que el perdón traía libertad al corazón. La verdad es que yo sabía que tenía que perdonar a mi padre, pero no sabía cómo hacerlo. Hasta que una mañana, otra vez frente al espejo, en el baño de mi casa, le pedí a Dios que me enseñara, que me ayudara cómo. Y me pasó algo extraordinario que nunca me había pasado. Caí de rodillas llorando y empecé a darme cuenta que yo también tenía que ser perdonado, y me di cuenta de lo soberbio que había sido todo este tiempo, toda mi vida. Me acordé que alguien me había hablado de Jesús, de Jesucristo, y estaba fregando en la cocina de mi casa y me di cuenta que sin Él no quería vivir más. Estaba llena de desesperanza y no quería un día más con esa tristeza y esa depresión que tenía por dentro. Quería poder aprender a disfrutar la vida y le pedí perdón a Dios. Le pedí perdón al Señor, le dije en la cocina que no quería un día más sin Él, que me ayudara a disfrutar el hogar que me había dado y los días que tenía. Me parecía imposible que pudiera cambiar eso un día para otro, pero Dios lo cambió. En segundo lugar, van a preparar el antes. Cómo eran sus vidas antes de conocer a Cristo. Y aquí es muy importante que identifiquéis de qué te convenció o de qué pecado te convenció el Espíritu Santo. Vamos a ver de qué pecado les convenció a estos chicos, a estas chicas, a estos alumnos el Espíritu Santo.
Chico que con tan solo 13 años que estaba jugando en la calle, por un descuido conocí la pornografía. Ahí inicié. Cada día y cada año me sentía más esclavizado porque quería más y más de experiencias nuevas. A esto me llevó a ser mujeriego. Cada año tenía que tener una nueva novia, más o menos a la mediados de los 18 o 17 años. Cada año tenía que cambiarla porque ya no me satisfacía mis necesidades. Yo era una persona, en lo personal, la cual no me importaban muchas cosas. Mi vida estaba muy desorganizada, no honraba a mis padres, era rebelde y yo faltaba al instituto cada vez que quería que mi padre se diera cuenta. Mi padre siempre llegaba por las tardes, llegaba tarde del trabajo y eso me ocasionaba soledad en mi vida. Aunque yo estaba con mi abuelo, no era lo mismo. Y crecí en una familia cristiana, ordenada y casi perfecta. Me crié con mi padre, con mi madre y con mis 2 hermanos. Y de pequeño siempre me enseñaron los buenos valores de la vida y a cómo ser una buena persona. De manera que yo crecí pensando que era una buena persona. Pero la verdad es que mi realidad interior era otra completamente distinta. Tenía mucho orgullo, solo pensaba en mí mismo y solo me importaba lo que los demás pensaban de mí. Me acostumbré a mentir con tal de conservar mi apariencia y la verdad es que no me importaba si mis mentiras le hacían daño a la gente que yo quería. También tenía mucho resentimiento y mucha amargura y me costaba mucho perdonar a los demás. Y la verdad que al final del día, cuando me metía en mi cama, me sentía completamente vacío. Y me crié en un hogar estructurado con mi padre, mi madre y mi hermano mayor. Era bastante feliz. Mi infancia fue una infancia muy divertida. Pasaba el fin de semana en la iglesia, en las reuniones, con mis amigos de la iglesia. Y entre semana, después del colegio, también iba a la iglesia, por la tarde. Debido a que mis padres eran pastores. Debido a que mis padres eran pastores. Fui creciendo hasta que llegué a la adolescencia. En la adolescencia me empezó a dar curiosidad a mis compañeros de mi clase y de mi instituto, porque veía en ellos que eran felices y que siempre se estaban divirtiendo. Y me preguntaba a mí mismo, si ellos no tienen a Dios, ¿cómo es posible que sean tan felices? Entonces eso empecé en mi vida a cuestionarme muchas cosas y empecé a pedir permiso a mis padres para poder salir más con ellos, para ir a campamentos con ellos, para quedarme en casa de ellos. Y ellos nunca me dejaban. Por lo tanto, crecí con un resentimiento hacia mis padres en mi adolescencia que me llevó a rebelarme y a hacer lo contrario a lo que ellos querían que yo hiciera. Empecé a ir con mis compañías de fuera escondidas, empecé a faltar a clase y cuando llegué a la edad de los 18, la mayoría de edad, tomé la decisión de irme de casa y empezar mi vida a mi manera. Cuando empecé la vida a mi manera todo era muy bonito y muy feliz. Empezaba a salir y a hacer lo que yo quería y a llevar la vida a la manera que yo quería. Eso me llevó a llevar un desorden, a empezar a salir por la noche, a hacer cosas que no debía y a meterme en adicciones. Con el tiempo me di cuenta que estaba mal e intenté buscar la felicidad en el dinero, dejando las adicciones de lado. Empecé a trabajar y empecé a lograr mi futuro pensando que eso me haría muchísimo más feliz. Pero así nunca fue. Así crecí yo en una familia cristiana, evangélica, íbamos a la iglesia todos los domingos, me enseñaron muy bien desde pequeñito a saber qué era lo bueno y qué era lo malo. Mentía hasta un punto de yo creérmelo. Yo me creía mi propia mentira y de hecho lo que buscaba era aceptación en otras personas para yo quedar bien con ellas a través de la mentira. Era orgulloso, me gustaba quedar bien. Pues no tengo sobrepeso. Esa era la carga que llevaba después de más de 20 años de vivir con el pecado. Cuando tenía 8 años fue dañada mi inocencia. Con 12 años fueron mis ojos abiertos a la pornografía. Yo no pedí nada de eso, pero eso es lo que me tocó vivir. No supe cómo afrontarlo, entonces mi vida empezó de ir para atrás. Cada día me iba consumiendo el pecado. No podía dejar la pornografía, me volví una persona egoísta, mentirosa, una persona idólatra. En tercer lugar, nuestros alumnos lo que han hecho es preparar el después. Y el después es muy importante que tenga relación, claro está, con el antes. Y lo han hecho muy bien. Ya veréis, fijaros. Ocurrir cosas en mi vida, casualidades,
coincidencias y así me enamoró el Señor. Aparte de que mi esposa hoy en día es una mujer completamente sana, debido a esa enfermedad tenía que haber tomado medicinas el resto de su vida, hoy en día no toma absolutamente nada, es una mujer físicamente sanada. Y aparte de ese milagro, Dios cambió mi vida porque me hizo entender que llevaba una vida contraria a su voluntad. Adicto a la pornografía, adicto a las mujeres, adicto a la mentira, a la infidelidad. Y aparte tenía mi realidad aquí y mi ego aquí. Creía tener mucha sabiduría. Hoy me doy cuenta de que esa sabiduría solamente la puedo tener en Cristo. Él ha restaurado mi vida. Era leer la Biblia y ahí fue cuando empecé a descubrir cómo si estaba yo haciendo lo incorrecto con mi vida. Poco a poco fui entendiendo cada una de esas cosas. El Señor me fue cambiando, me fue transformando eso, fue llenando mis vacíos y más adelante lo que hizo fue que me regaló una familia, cambió mi forma de ser, me dio la oportunidad de ayudar a otras personas también. El cuarto punto es un título y también una frase al final que rete a nuestros oyentes. El título tiene que captar la atención, porque si en los 3 primeros segundos tú no captas la atención, suenas aburrido o suenas repetitivo, las personas que te oyen van a desconectar. Sin embargo, si haces un título atractivo, un título que llame la atención, has captado la atención, valga la redundancia, de las personas que te están oyendo. Y dentro de esto, hacer una frase al final del testimonio que rete a tus oyentes, que anime a tus oyentes, que motive a tus oyentes. Por ejemplo, si Cristo lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Si Cristo me sacó a mí de la depresión, también te puede sacar a ti de la depresión. Vamos a ver cómo lo hacen nuestros alumnos, qué títulos usan, unos títulos que a mí me han encantado, los vais a ver, y qué frase reto usan al final de su testimonio. Perseguir a la muerte. Solitario y con compañía. ¿Qué miras, amargado? ¡Oh! ¡Estafador! No hay peor ciego que el que no quiere ver. Gorda. Mi vida con 200 kilos. Yo te invito en este día que si estás en busca de tu felicidad y no lo encuentras, la única opción es Jesús y que Él tome el control de tu vida. Mi invitación hoy es que si Dios pudo hacer eso conmigo, pero si Jesucristo pudo hacer eso conmigo, lo puede hacer con cualquiera de los que están en este momento aquí sentados. Es que si lo que yo estoy diciendo para ti no cobra sentido y es mentira, es válido. Pero si por una sola posibilidad lo que yo estoy diciendo es verdad y tú mañana mueres, vas a perderlo todo. No arriesgues tu vida, mi consejo es que conozcas de Dios, que si Él cambió mi vida, también puede cambiar la tuya. Gracias. Te animo a que si tú ves un futuro sin esperanza, lleno de depresión, dolor, que sepas que Dios puede cambiar tu vida como cambió la mía. Bueno, ¿qué os ha parecido? Pues lo han hecho muy bien para ser la primera vez, un poquito de nervios, pero habéis visto que han hecho súper bien la estructura. Han tardado 2 minutos, algunos menos, otros un poquito más, pero bueno, me encanta. La escuela se está haciendo en Barcelona, en Londres, en Alemania, en todos los sitios, y la verdad que aprendes mucho, aprendes a quitarte un poquito esos nervios, rompes el hielo con la vergüenza, la timidez. Por lo tanto, pues te animo a que te apuntes a cualquier escuela de tu zona, de tu localidad. Y bueno, con esto me despido recordándote que estamos subiendo vídeos nuevos cada 15 días y bueno, pues esperamos que os suscribáis al canal, esperamos que veáis esos vídeos, que nos apoyéis, por favor. Así que hasta pronto y muchísimas gracias.